noches a otro estudio bíblico más de miércoles en la noche. En esta noche vamos a estar compartiendo el último capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 16, y también vamos quizá, si el tiempo nos da, a comenzar con la segunda carta a los Corintios, que fue la que continuó después de la primera. Algunos comentarios a modo de información. La segunda carta del libro de Corintios se escribió ligeramente, bien cerquita de la primera carta. No hay mucho tiempo. Si usted mira su panfleto en la parte de atrás, este panfleto que dice capítulo 16, si usted lo mira en la parte de atrás, usted va a notar que la carta de Primera de Corintios circundaba alrededor de los años 55 al 57, en la parte de atrás. Y la segunda carta continuó, aunque dice ahí 56, 57, casi todos los exégetas concurren en que ambas cartas estuvieron muy cerca la una de la otra por causa de las muchas cosas que Pablo tuvo que corregir. La carta de Corintios es una carta, las dos cartas, mayormente la primera, fue una carta de corrección. Fue una carta donde el apóstol Pablo se ocupó de corregir muchísimas cosas que estaban incorrectas dentro de la iglesia de Corinto. Usted vio cómo cuando comenzamos en esa carta, Pablo habló acerca de los favoritismos que tenían algunos corintios. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, y así por el estilo, ¿no? Después hablamos un poquito de lo que era la inmoralidad en la iglesia de los Corintios, unos casos feísimos de inmoralidad que existían. En el capítulo 6 se habló del cuerpo, nuestro cuerpo, de cómo Dios compró nuestro cuerpo y ahora se nos pide que en espíritu y en cuerpo adoremos al Señor, ¿no? Y que estas dos entidades, las dos son de Dios, tanto su cuerpo como su espíritu le pertenece a Dios, ¿ok? En el 7 hablamos de los matrimonios, en el 8 hablamos de los deberes ministeriales. Pablo defendió su apostolado y defendió el derecho de los ministros en la iglesia. En el 9 y en el 10 también nos siguió hablando bastante del proceder. En el 11, en el 12 nos habló de los dones, en el 13 fue la preeminencia del amor. En el 14 registró nuevamente los dones del Espíritu, y el 15, que fue el que discutimos la semana antipasada, ahí él habló acerca de la resurrección. ¿A cuántos les gustó ese estudio? La resurrección, hablando de que tenemos un cuerpo que se nos ha prometido. Y la semana pasada continuamos con la segunda parte del capítulo 15, donde hablamos acerca de la resurrección, la aparición. Diga aparición. La venida del Señor no es un secreto, no es un de noche, no. La venida del Señor va a ser un acto visible donde todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron le van a ver. Es un evento que definitivamente va a estremecer este planeta completo, desde el oriente hasta acá, hasta el occidente. Jesús por su boca un día dijo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y un relámpago, usted sabe que tiene dos características. Tiene la característica velocidad, que viaja a 186,000 millas por segundo, pero también tiene la característica visibilidad, que el relámpago se ve aquí y se ve allá. En la venida del Señor va a ser como un relámpago que va a resplandecer el oriente y el occidente. Todo el mundo en este planeta va a saber que Jesucristo está llegando y que se va a estacionar en las nubes, y estacionado en las nubes primero va a llamar a los muertos con un sonido de trompeta, un sonido de cuerno, de lo que sea, y luego que ellos resuciten nos va a llamar a nosotros con otro sonido que se conoce como la final trompeta, donde en usted van a ocurrir dos cosas. Una, usted va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, y dos, usted va a salir como un petardo volando de aquí, y en un abrir y cerrar de ojos usted se va a parar en las nubes del cielo frente al Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Oiga, eso último que dije lo viví. ¿Cuántos esperan eso? Mire, esa es la esperanza de Israel. Israel espera al Mesías también. Y Él viene para ellos también. Lo único que con ellos pues va a hacer unas cositas que son diferentes, ¿no? Eso quizás en un futuro lo hablemos. Pero con usted y conmigo va a ocurrir algo poderoso. Y es que usted y yo vamos a recibir al Señor en el aire. Amén. Qué bien. Oye, ya nos podemos ir. Ya con eso es suficiente, ¿verdad? Van 5 minutos y medio y ya hablamos de la revelación más poderosa que hay en toda la palabra de Dios. Bien, pero ahora, en el capítulo 16, después que Pablo habló de todo eso, en el capítulo 16, vamos a entrar de lleno. Los corintios tenían también un problema, y era que los corintios eran gente altiva, eran una gente orgullosa. Los corintios eran personas que se creían más sabios que nadie. Se caracterizaban por su búsqueda de sabiduría, y para los corintios, si usted quería impresionarlos, usted le hablaba de la quinta pata al gato y ya ellos estaban interesados en saber eso. Todo lo que era sabiduría a ellos les gustaba. Y obviamente con ese espíritu de superioridad, a veces de altanería, otros quizás pedantería, etcétera. Todas las palabras que usted le quiera atribuir a un grupo de personas así. Pablo tuvo que defender muchas cosas. Y en este capítulo 16, vamos a comenzar en el panfleto ahora en la parte de adentro, a leer el versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos. Haced vosotros también de la manera ¿qué? Fíjense, que ordené. De la manera que ordené, ¿dónde? En las iglesias de Galacia. Y nosotros estudiamos Gálatas, cómo Pablo enseñó esa iglesia. Cuando en su primer y segundo viaje Pablo trabajó bastante en las iglesias, cuando pasó por Listra, pasó por Derbe, estuvo en la región de Macedonia, y luego pues él estableció unos principios fundamentales muy importantes en todas las iglesias que separaba. Es decir, que cuando él se acerca a los corintios ahora y le habla acerca de la ofrenda para los santos, está aquí diciéndole, miren, de la manera que también lo puse en orden, de la manera que lo mandé a que se hiciera en Galacia, así quiero que ustedes lo hagan. Ahora, mire cuáles son las instrucciones paulinas acerca de las ofrendas. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Fíjense qué cosa tan bonita, el Señor trabajó 7 días o 6 días y al séptimo día descansó, ¿verdad? Los adventistas, ellos guardan el sábado, y para ellos el sábado es el día de reposo donde ellos sacan ese día para dedicarse al Señor, etcétera, ¿verdad? Nosotros pues no celebramos el sábado, pero entonces sacamos el domingo, y el domingo se supone que usted descanse un rato, si no tiene un schedule de trabajo, y se supone que por lo menos un día en la semana usted repose de sus obras y saque un tiempo para santificar unas horitas ese día y dedicárselas al Señor, ¿verdad que sí? Como decía el mandamiento del sábado allá en Éxodo, decía, acuérdate de guardar el sábado y acuérdate de santificarlo para Dios. Santificarlo significaba ponerlo aparte como un tiempo de dedicación, de sacar un día de 7 días que Dios te da en la semana, para ese día reflexionar un poco en el Señor. Hay gente que trabaja 7 días y no paran. Si la semana tuviera 8 días, trabajaban 8 días. Y si el día tuviera 25 horas, trabajaban 25 horas. Hay gente que yo les he oído que dicen, las 24 horas del día no me dan para hacer lo que yo necesito, más tiempo. ¿Han oído eso? La gente está tan esclavizada con las cosas. Y un día de estos, viene la patiflaca. ¿Sabe quién es la patiflaca? La muerte. Y te viene a recoger y te lleva, y todo lo que hiciste se quedó. Hay un hombre en la Biblia, una parábola, que estuvo toda su vida trabajando 25 horas al día, 8 días a la semana. Y después un día, cuando ya estaba en su tremendo retiro, dijo, huélgate, alma mía, porque has trabajado. Y dice que oyó una voz que le dijo, necio, esta noche viene a la patiflaca a buscarte. Se murió.
A veces uno se ocupa tanto por la vida que le sorprende la muerte. Entonces usted tiene que aprender a departamentalizar su horario, su itinerario. Usted debe de hacer un itinerario que sea digno de Dios. Hay gente que no tienen tiempo para reunirse con el Señor. No lo tienen. El tiempo para estar con los santos sencillamente no existe. Pero fíjate, esa debe ser una parte importante de tu vida, como lo es tu almuerzo. Hay gente que no paran a almorzar, siguen trabajando. Y hay gente que trabajan almorzando. Y entonces no hay un tiempo dedicado para las cosas que usted debe de hacer. Hay tiempo para desayuno, hay tiempo para almuerzo, hay tiempo para cena. Hay tiempo para trabajar, pero después de 4 horas nuestras leyes dicen que usted necesita un break de 15 a 20 minutos. Todas las leyes laborales. Si usted trabaja 8 horas, hay otra ley que dice que le tienen que pagar overtime. En ese overtime caen muchos enredados y pasan su vida trabajando y no viven. Es bueno que usted departamentalice y separe tiempo para vivir, para su familia, para sus hijos, para su cónyuge. Hay cónyuges que a veces no ven a la otra mitad de la naranja. No lo ven. Porque la otra mitad de la naranja siempre anda no sé dónde y nunca están las dos naranjitas juntas que parezcan una naranja completa. Y esas cosas no ayudan. Por eso, del primer día de la semana, Pablo dijo, miren, cada primer día de la semana. ¿Por qué él dice eso? Porque ya se supone que laboró, ya hizo todo lo que iba a hacer, ganó su dinero. Ahora, el primer día de la semana, cada uno de vosotros, no dice alguno, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Me encanta como lo dice él. Ahí no hay una medida, fíjese. No hay una medida. Aquí lo que viene ahora es una recomendación de cómo es esa parte que usted separa cada primer día de la semana. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Y qué dice después? Según haya prosperado. ¿Y qué dice después? Guardándolo. Hay gente que si no vienen a la iglesia, no ofrendan. Como no vine, pues no doy nada. Entonces, la recomendación paulina es, yo digo una recomendación, pero es casi un mandato. Es casi un mandato porque él ordenó esto en todas las iglesias. ¿Sabe para qué, hermano? Para que seamos sanos en el dar. Para que seamos sanos en el ofrendar. Cuando una persona no es sana en ciertas cosas en su vida, eventualmente esas cosas en las que no es sana le va a causar problemas. ¿Sí o no? Entonces aquí él dice, cada día de la semana ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo parece que se sentía mal que recogieran una ofrenda mientras él estaba ahí. Hay iglesias que ponen una cajita y los miembros que ya han sido miembros por años y años de esas iglesias, no hay que decirle nada. Ellos llegan y ponen su ofrenda en esa cajita. Eso es automático. Todos los domingos, el día que sea, ¡pum!, ahí está mi ofrenda para el ministerio donde a mí me alimentan. El ministerio donde yo me siento y me instruyen. Entonces a veces pensamos, ¿por qué esto tiene que ser así? Mire, Jesús, la Biblia dice que tenía un tesorero, ¿sí o no? ¿Quién era el tesorero? Judas, tremendo tesorero. ¿Qué hacía Judas? ¿Qué hacía? Unos dijeron robaba, otros, ¿qué dice la Biblia? Extraía de la bolsa, agarraba y sacaba. La pregunta es, ¿por qué Jesús tenía un tesorero? Porque Jesús recaudaba ofrendas. ¿Usted no se acuerda en la enseñanza aquella que él dio de la viuda? ¿Quién era que estaba pendiente de lo que cada cual sembraba? Jesús. Y dio una lección y dijo, miren, cuando una persona da de lo que le sobra, no está dando. Cuando una persona da, ahí no importa o por necesidad, no, a Dios no le agrada eso. Pero aquella viuda trajo 2 blancas, que no sé cuál es el equivalente, es algo bien poquitito, no tenía nada más. Pero lo que tenía, todo lo que tenía, lo echó allí.
Y fíjese, a Dios le impresionó eso al punto que dijo, esa dio más que todos los que estaban dando. Y habían algunos que, oye, tiraban unos monedones ahí fuertes. En el tiempo de antes eran monedas. Yo vi un posteo en Facebook los otros días que había un ministro quejándose de que estaban dando ofrendas de moneda y que hacían mucho ruido en el plato y que a él no le gustaban esas ofrendas. Yo conocí a un pastor que decía, vamos a recoger una ofrenda pero silenciosa. Silenciosa significaba que era billete, no moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que a Dios le interesa la calidad. Aquí Pablo dice, cada primer día de la semana, separe algo y guárdelo. No dice que lo gaste. Si usted no vino al culto ese día, guarde eso que separó, júntelo con lo de la próxima primer día de la semana y cuando usted llegue, dele al Señor lo que usted separó conforme a como Dios lo prosperó a usted. Mire, anoche como a las 3 de la mañana, yo escuché una voz en mi oído diciéndome eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo no vengo y se me olvidaba ofrendar lo de esa semana. Y entonces yo fui corregido. No, tú no puedes hacer eso, Eladio. Lo de la semana pasada me lo debes. Y me lo traes junto con la de esta. Oí la voz clarita en un sueño que me dijo, lo de esa semana me pertenece. Lo de la otra semana me pertenece. Y lo compartí porque lo sentí anoche. Como a las 3 de la mañana fue eso. Y anoche fue una de las pocas noches que yo dormí 9 horas. Hacían años que yo no dormía 9 horas. ¿Sí o no? 9 horas. Pues en esas 9 horas, como a las 4 horas y media, el Señor me dijo, no me falles en las ofrendas mías. Así que mire, empezó por acá. Si no vine el domingo, el otro domingo vienen doble, porque el domingo que no vine tenía la parte que separé ese primer día de la semana para el Señor. Oye, qué importante es entender esto. ¿Sabes que esto es parte de lo que tú aprendes como doctrina? Mira lo que sigue diciendo, verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro ¿qué? Vuestro donativo a Jerusalén. Esto, ¿usted sabe a qué se debía esto? La iglesia de Corinto estaba en un puerto de alto negocio. Había mucha afluencia y mucha afluencia de dinero. Pero en Jerusalén había muchos pobres. En Jerusalén la gente se quedaba porque, oiga, los cristianos no eran muy queridos en Jerusalén. No eran muy queridos en Jerusalén. Y mucho menos si eran gentiles. Entonces había gente que estaba en necesidad y Pablo dice, del donativo que ustedes dan, yo tengo personas que ya, esas personas se identificaron por carta para ellos llevar esa ofrenda. Y si yo voy, mira el verso 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. No dice Pablo, yo voy con ellos, no. Irán conmigo, Pablo llevando la ofrenda, asegurándose de que ese dinero llega a donde tiene que llegar. Fíjate, en este ministerio tenemos un pastor que se asegura de que el dinero llegue donde tiene que llegar. En este ministerio se rinde un reporte financiero cada 6 meses para que usted sepa dónde está cogiendo el dinero. Hay ministerios que no hacen eso. Yo vi entrevistas de personas que están en ministerios que producen mucho dinero y cuando las noticias lo confrontaron, ellos dijeron, that's none of your business. A usted no le importa lo que yo hago con mi dinero. Son gente que sencillamente no dan cuenta. Cuando esos ministerios comienzan a funcionar así, las cosas se ponen medias clandestinas, ¿verdad? Entonces usted empieza a ver cosas que empiezan a molestarle. ¿Vio eso? Pero en un ministerio es importante. Mira, Jesús tenía que suplirle las necesidades a aquellos 12 apóstoles que estaban con él. ¿Cuántos sabían eso? Ellos habían dejado, mire, Mateo dejó su trabajo con el gobierno, con rentas internas, para irse a trabajar con él. Y no era justo que Mateo no tuviera con qué alimentar su familia. Jesús enseñó lo de ofrendar para él en el ministerio que él presidía, hacer uso de esas finanzas. Cuando él le daba un mensaje a una multitud, si la multitud estaba allí muy tarde, él se sentía en la obligación de comprarles el almuerzo. Lo han leído, ¿verdad?
Los discípulos le dijeron, despídelos ellos, porque han estado horas aquí escuchándome. Y fueron y mandaron a que comprara comida. ¿Se acuerdan la alimentación aquella de los 4,000 de Marcos y los 5,000 de Mateo? O sea, donde hay un tesorero es porque hay finanzas. Judas era el tesorero. Aquí Pablo, obviamente no me cabe la menor duda de que él había designado personas dentro del cuerpo directivo de cada iglesia para administrar esas finanzas. Aquí en el ministerio, cuando se recogen las finanzas, se prepara un documento, hay 2 personas como testigos, hay 2 firmas y se le entrega un documento todos los domingos al dirigente del ministerio, que es el pastor, con el donativo que ustedes ponen. Hay un orden para las finanzas, de la misma forma que hay un orden para la doctrina, de la misma forma que hay un orden para todo lo que se enseña. En las finanzas tiene que haber orden. Y por eso Pablo no se despidió de la primera carta sin antes poner en orden el asunto de las finanzas. Este capítulo es pequeño, pero es importantísimo. Vamos al verso 6. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo siempre medía los tiempos por las costumbres judías de las cuales él había aprendido desde su niñez. El día de Pentecostés eran 50 días después de... Todo eso él lo tenía identificado. Y él le dice aquí, voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Ahora, miren el verso 10, que aquí hay otro asunto bien importante que un apóstol de un ministerio hace para proteger los miembros de esa directiva. Usted sabe que en un ministerio existen líderes, ¿no? Existen ministros. Aquí en este ministerio hay líderes, hay ministros que trabajan en conjunto con el pastor y son las personas que hacen posible que el ministerio tenga una estructura para que pueda funcionar, ¿no? Si no hubiera esa estructura, el ministerio no puede moverse. Los cuerpos tienen miembros, ¿sí? Y cada miembro tiene una función propia para que pueda funcionar ese cuerpo. Pues aquí en el verso 10 dice, si llega Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era un pastor de los más jóvenes que Pablo tenía. Timoteo todavía estaba empeñado con los molleros y las batidas esas sí. Timoteo le gustaba eso, ¿no? Era un joven, pero era un pastor. Y entonces Timoteo era un pastor muy fiel de Pablo. Era un hombre que cuando Pablo habla de él, Pablo dice, no tengo a ninguno como Timoteo que se interese por vosotros. Pues si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él, Timoteo, hace la obra del Señor así como yo. Mira qué recomendación. ¿Sabes por qué Pablo tuvo que hacer esto? Porque como Timoteo era joven y en Corinto había un montón de gente ya mayor que, cuidadito como tú me saludas. Entonces Pablo lo recomienda, lo introduce para que cuando él llegue donde los corintios lo respeten como respetaban a Pablo. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Como quien dice, más vale que lo traten bien porque después de ahí él viene para acá y yo lo voy a ver. Qué bueno cuando un ministro un pastor protege a sus ministros, ¿verdad? En un ministerio es lindo cuando todos los ministros trabajan en unidad, ¿sí? Cuando hay un factor común que los une, cuando nos protegemos los unos a los otros, cuando las cosas que hacemos como ministro las hacemos para que el pueblo vea la unidad que hay en los ministros. Yo estoy muy orgulloso de este ministerio, por causa de que aquí ya vemos ministros que trabajamos y que estamos bien unidos. Mire, cuando hay un ministro que ala para otro lado, que tiene una nota discordante o que no está donde tiene que estar en esa unidad del espíritu, eso destruye un ministerio o destruye al ministro.
Porque cuando Dios está respaldando un ministerio, si se levanta un ministro que no anda en la unidad del Espíritu, Dios dice, ya es tiempo de sacarlo de aquí. Le digo esto con el corazón en la mano, porque eso pasa en todas partes, ¿no? Y siempre Pablo lo decía, que es bueno que vengan las disensiones, pero es para que se manifiesten los que son aprobados. Porque desgraciadamente hay ministros que se cuelgan a mitad de camino y sencillamente no dan el grado, no lo dan. Pero cuando tú tienes un ministro que ama al Señor, que ama al ministerio, que es fiel donde lo pusieron. Mire, la persona fiel es fiel donde quiera que la pongan. Y el que es infiel no puede ser fiel en ningún lado. Versículo 13. Velad, el 12, perdón. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué para que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No sé qué fue lo que le pasó a Apolo. Parece que dijo, no, yo conozco a esa gente en Corinto, yo no quiero ir para allá. Saberme lo que fue. Y déjeme decirle, Apolos era un hombre que, mire, trabajaba brazo a brazo con Pablo. Cuando Pablo habló de Apolo, dijo, por eso lo hemos expuesto por ejemplo ante ustedes en mí y en Apolos. Hablaba de Apolos como hablaba de él. ¿Y quién era Apolos? Apolos era un hombre que era poderoso en las Escrituras, era un hombre muy, muy entendido. Era un hombre que en los tiempos cuando se había predicado el bautismo de Juan, ya hasta ahí él estaba informado de eso. Mas todo lo del antiguo pacto lo conocía. Era un hombre universitario posiblemente. Era un exégeta que quizás había estudiado muchas cosas. Yo personalmente, mi opinión personal, por favor entiendan, pienso que la carta a los hebreos la escribió él. ¿Ok? Obviamente no hay pruebas para esto, de la misma forma que no hay pruebas de que fue Pablo. Pero para mí la escribió un hombre como Apolo, que conocía la palabra, era poderoso en la Escritura. Ahora, en el verso 12, cuando habla de Apolos, dice el verso 13, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Parece que también como que habían ciertas cosas en Corinto que Pablo notaba que mucha de la gente como que perdía la vitalidad espiritual. ¿Te has visto cristianos así que hoy están con el termómetro en 100 y mañana usted lo ve cómo está? Estoy a 70. O pasan 2 o 3 semanas y ¿cómo está? Oye, estoy a 29, no estoy ni a 30. ¿A usted le gustaría tener un líder así? El hombre de Dios, cuando Dios lo pone frente a una grey, no importa de qué color esté el asunto, usted lo va a ver siempre tranquilo, firme. Moisés, mire, la Biblia dice que a Moisés nunca, con los años que tenía, nunca ni se le oscurecieron los ojos. El pueblo lo veía y lo que veía a Dios mismo cuando lo veían a él. Y sin embargo Moisés tenía problemas. Un día estaba en su casa en el batey sentado. ¿Se entiende la palabra batey? En el patio de su casa. Y estaba sentado y dice que su suegro, Jetro, lo vio que como se jalaba los pelos. Y dice que se le acercó y le dijo, Moisésito, tú no puedes seguir con esto. Tú vas a explotar de la forma que vas, tú te vas a quemar. Y Moisés pues era el pastor del pueblo de Israel. Oye, y Jetro con unas palabras tan sabias le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Hijo mío, consíguete 7 varones y mira, impárteles de tu espíritu y ponlos a trabajar contigo. Oye, eran palabras del mismo Dios para Moisés, porque después más tarde al apóstol Pedro, Dios le dijo, búscate 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo para que ellos sirvan las mesas, porque Pedro estaba tan empeñado. Y en un momento por revelación se dio cuenta y le dijo a los compañeros, no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio para servir las mesas. Vamos a buscarnos 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo. Esa es la gente que funciona en un ministerio. Un varón o una mujer que esté lleno del Espíritu Santo, que sea apto para enseñar, que sea apto para dirigir una grey. Esas son las personas que Dios pone frente a una congregación. Allá en Ezequiel, cuando él prometió, él dijo, a los pastores que yo le voy a dar son pastores conforme a mi corazón,
que van a cuidar las ovejas, que las van a guiar, que las van a enseñar y que les van a dar buen ejemplo. No van a estar apacentándose ellos mismos. Y esos son los pastores que Dios trae a este ministerio. Ore por su pastor siempre. Ore por los líderes siempre. Porque los líderes están para que usted esté bien, para que la iglesia del Señor esté bien, y para los que llegan aquí, que llegan con necesidades, que sean levantados y que Dios use ese liderazgo para eso. El liderazgo no es para los pastores enseñorearse de la congregación, no es para pararse aquí y ser pedantes, no es para demostrar lo mucho que yo sé. No, aquí no sabemos nada, siempre lo decimos: quita al hombre y ponte tú, porque quien sabe es Dios. El Espíritu es el que habla. El hombre sencillamente debe ser obediente para decir y retransmitir lo que Dios está diciendo. Cuando hay un hombre así frente a una congregación, esa congregación va a triunfar. Y este mes de julio estaremos entrando a nuestro 3er año, y yo le doy gloria a Dios por este ministerio. Parece un discurso político, ¿verdad? Voten por... No. No mencionen esos nombres aquí. Ahora dice, versículo 15, hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas, que la familia de Estéfanas es las primicias, ¿de dónde? De Acaya. Esta gente, estos eran unos líderes, tremendos líderes que Pablo tenía. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahí tienes una familia ministerial. Os ruego, versículo 16, que os sujetéis a personas como ellos. Fíjense, Pablo da una recomendación de a qué personas tú te debes sujetar. Tú te sujetas a gente que vivan por el ministerio, gente que amen el ministerio. Y a todos los que ayudan y trabajan, versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. No le vayas a poner nombres así a sus hijos. Claro, no le vayas a poner nombres así a tu nene. Pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Mira qué cualidad tan excelente. Confortaron mi espíritu, dice Pablo, y el de la iglesia. Un buen líder trabaja para confortar a su pastor y a su iglesia. Digo a su pastor, al pastor Carlos Estero. ¿Sí? Nosotros trabajamos para que todo marche bien. Y cuando el pastor no está aquí, Dios siempre pone a alguien detrás del púlpito para que predique la palabra, para que lleve el pan, para que la gente sea edificada por eso. Versículo 18, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Ellos tenían una célula, una congregación en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Alguien que me diga qué significa ósculo? Beso. Con un beso. Nosotros practicamos eso bastante, ¿sí? Un estrechón de mano, un abrazo, todo eso cualifica en ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación, ¿de qué? Usted tiene que entender que esta carta era tan y tan poderosa, y era tan personal, y era tan contundente, que Pablo no pudo poner nadie a escribirla. De mi propia mano, dice. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y en el original dice Maranata. ¿Sabe lo que significa Maranata? Cristo viene. Oye, mira dónde pone eso. El que no ama al Señor Jesucristo sea maldito, dice. Y después dice Maranata, Él viene. Yo decía, ¿será que está diciendo que el que no ama la venida del Señor? Maranata es Cristo viene. Versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo, fíjese que aquí no dijo sea con vosotros. En otras cartas dijo, aquí dijo la gracia de Jesucristo esté con vosotros. Y mire el 24. Mi amor en Cristo Jesús, no dijo sea,
dijo, esté con vosotros también. Amén. Oye, qué carta tan tremenda, ¿verdad? Qué carta tan preciosa. Qué muchas cosas Pablo corrigió en esa carta. Qué muchos asuntos se pusieron en orden. Y finalmente, en ese capítulo 16, usted vio cómo el apóstol habla tan claramente acerca de la administración financiera de una congregación. Hay personas que piensan que Pablo no tenía una estructura financiera. Sí la tenía. Cuando él habla, las iglesias de allá que no participaron conmigo, las iglesias de allá que sembraron y dieron más allá de donde podían, Pablo está hablando de finanzas. Pablo está hablando de las finanzas del reino de Jesucristo a través de la iglesia. Y fue una cosa tan tremenda. Después de esto pasaron unos meses. Nerio, no sabemos exactamente. Muchos de los exégetas dicen que no pasaron 6 meses. Cuando ya la segunda carta. Sí, casi a final del mismo año, ya otra vez. Y esto viene por causa de que ellos, los corintios, rápidamente escribieron. Pablo recibía mucha correspondencia. A veces habían ya sistemas de courier, que le llamaban, sistemas de los que llevan las cartas, gente que se le pagaba para que fueran de un sitio a otro. Se llamaban corredores. Y habían mensajeros corredores, que eso viene de mucha antigüedad, que ellos llevaban cartas. Y yo creo que Pablo tenía el courier no era el UPS, era el otro. Y ¡fua! Una carta para allá y una carta para acá. Había comunicación. Había comunicación. Ahora imagínese, ahora usted no necesita, usted aprieta 3 botones en el teléfono y ya usted le mandó un mensaje a 1000 personas. Si Pablo hubiera tenido un iPad o un teléfono celular, ¿ah? Yo me lo imagino a él. Es que yo me lo imagino. Qué cosa tan tremenda. Ahora entramos a la segunda carta. A la parte de atrás yo le puse a usted el orden cronológico de las cartas. También le incluí ahí los emperadores que estuvieron en vigor, los gobernantes, desde el año 27 hasta el año 58. Y yo les expliqué la vez pasada que el 58, por causa de que ustedes saben que Nerón fue Nerón se suicidó, ¿ok? Y Nerón estuvo para el tiempo del año 68 al 69, que a eso se le conoce como la crisis de Galba. La crisis de Galba, que fue en julio del 68, se le conoce también como el año de los 4 gobernantes o de los 4 emperadores. El primero que usted ve ahí fue Galba, que fue julio del año 68, Otón, que fue de enero a abril del 69, Vitelio, que fue de abril a diciembre del 69, y finalmente a finales del año 69 entró Vespasiano, y Vespasiano fue que volvió a poner el Imperio Romano en orden. Pero ahí hubieron una serie de problemas que yo no le voy a hablar aquí ahora, pero si usted quiere busque el año de los 4 emperadores para que usted vea, después que se suicidó Nerón, se perdió el control. ¿Cuántos se acuerdan cuando Irak estaba bajo la mano fuerte de Hussein? Las cosas estaban tranquilas, usted no escuchaba nada, ¿verdad que no? Porque Hussein era un gobernante fuerte que mantenía a la gente, allí nadie se podía alzar mucho porque inmediatamente lo colgaban. Lo mismo pasó con el gobernante de Irán y lo mismo pasó con el gobernante de Egipto, ¿verdad? Después que se fueron esos gobernantes, ¿qué pasó en Irak después que se fue Hussein? El país entró en lo que se llama un garete, se fue al garete y se ha perdido el control del gobierno, de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, todo se ha perdido porque no hay un buen administrador, un dirigente que mantenga las cosas en orden. Hussein era un hombre bien cruel, pero era un líder fuerte, como lo era Nerón. Y entonces ahí le registré eso nuevamente para que usted lo viera. Y finalmente hay una copia ahí del segundo viaje de Pablo, que es por donde pasa por Corinto. Bien, en la segunda carta
y ya tenemos solamente 6 minutos. En la segunda carta del apóstol Pablo, esto es una sinopsis de esta segunda misiva a esta iglesia, y como dije anteriormente, los historiadores y exégetas y en esta carta el apóstol Pablo aborda temas de suma importancia que veremos a continuación. Vamos a comenzar con la salutación y la consolación inicial. Ya ustedes vieron todo lo que Pablo tuvo que poner en orden en la primera carta. Ahora mire cómo él abre este segundo diálogo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano, ¿quién? ¿Se acuerdan el que recomendó en la primera carta que lo recibieran, que lo cuidaran? Aquí inmediatamente Pablo establece que él se está dirigiendo a esta iglesia por conducto también de Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Y quién era que estaba en Acaya en la primera carta? Priscila y Aquila, ¿sí? Estaban en la primera carta. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela ¿en cuántas tribulaciones? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier. Note cómo dice todas las tribulaciones y después te dice ya cualquiera que esté en cualquier tribulación, usted va a poder consolarlo. Por eso a veces tú pasas por tribulaciones, porque entonces vas a poder consolar a otro que esté pasando por cualquier tribulación que quizá tú has pasado. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5. Porque la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra salvación, para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir, ¿de qué? Fíjese, lo mismo que dijo el apóstol Pedro cuando dijo, los mismos padecimientos se cumplen en los hermanos alrededor del mundo, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Se supone que una iglesia disfrute de los momentos agradables, y se supone que también una iglesia llore junta, se aflija junta, padezca junta. La Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, dice que todos los demás miembros también se duelen. Si es que son un cuerpo, se van a doler. Si a usted lo pellizcan por algún lado y a usted no le duele, entonces que esa parte parece que no está regida al cuerpo suyo. Pero a usted le toca la uña del pie o algo y a usted lo siente. Pues en el cuerpo de Jesucristo se supone que sea así. La consolación precisamente es para que compartamos no solamente los momentos agradables, sino que también compartamos la consolación y los momentos de dolor. Cuando hay personas que pasan por situaciones complicadas, nosotros siempre queremos estar ahí. Queremos ir al hospital, queremos visitarlo en su casa, queremos hacer algo para estar juntos como un cuerpo, ¿no? Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no es solamente estar aquí. La iglesia también tiene otros tentáculos que van y aguantan allá y ayudan acá. Eso es importante en una iglesia. Cuando una iglesia carece de esa carisma, de ese amor, de esa ternura y de esa pasión para estar envuelto también en los dolores de los demás, esa iglesia necesita cerrarse. La iglesia no es para eso. La iglesia es donde tú vienes a recibir sanidad. La iglesia es donde tú vienes a recibir consuelo, donde tú vienes a ser levantado cuando te sientes caído. Es en la iglesia donde tú recibes consolación. Y cuando estás andando torcido, también es la iglesia donde el Señor sirve un menú precioso, de preciosos cocotazos, que nos ayudan a enderezar nuestras sendas torcidas. Hay veces que tú estás caminando en una senda que quizás no es la más correcta, y cuando tú vienes a la iglesia,
tú eres confrontado con una palabra como la del domingo. Oiga, el domingo hablaron aquí de la circuncisión, de la hecha mano, de la no hecha mano, de la circuncisión del corazón, de los oídos circuncidados. Tremendo. Y mira, si tú estabas con que algo te dolía el domingo, de aquí saliste con la herida un poquito abierta, pero curadita. ¿Sí? Hay veces que la herida hay que abrirla para que bote toda la infección. A la llaga hay que echarle alcohol para que arda, ¿sí? Pero después se cura. Qué bueno. Así que con esa nota de consolación culminamos el estudio de esta noche y la semana que viene continuamos en esta primera parte, en primera porción de la segunda carta de Corintios. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.